Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium. Y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Para este proyecto vamos a utilizar la aguja recomendada. Esta es una aguja de 3 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto, la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top y por la espalda la medida desde acá desde el hombro hasta el largo que vamos a querer. Teniendo todo esto listo, comencemos. Y bien chicos, entonces antes de comenzar como tal vamos a determinar cuántos grannies vamos a utilizar. ¿Sí? Yo les dediqué un video enseñándoles a realizar este granny. Acá en la descripción y en las etiquetas les dejo el enlace. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir nuestro granny. Entonces fíjense, si yo lo mido, si yo lo coloco así, mi granny mide 9 centímetros de ancho, ¿sí? Pero siempre tendemos a medirlo un poquito estiradito, no completamente, solo un poquito, y puedo decir que mi granny mide 9.5 centímetros, así midiéndolo un poquito estirado. Bien, entonces, teniendo esta medida de 9.5 centímetros, la medida del contorno del busto para la talla que yo voy a realizar es de 90 centímetros y el granny mide 9.5 centímetros de ancho. Entonces, para saber cuántos grannies vamos a utilizar en el top, con los 90 centímetros que tenemos, a esta medida le vamos a restar 10 centímetros. Siempre tendemos a restar unos 8 o 10 centímetros porque tenemos que dejar espacio para los ojales y para el acabado final, ¿sí? Entonces restamos 10 centímetros, esto me da un total de 80 centímetros. Para yo saber cuántos grannies voy a realizar, voy a dividir 80, que es la medida real que necesito, entre los 9.5 centímetros, que es la medida del ancho del granny. Tengo 80 entre 9.5, me da 8.42, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo realizar 8 grannies o puedo redondear esto a 9 grannies, ¿sí? Si hago 8 grannies, fíjense, 8 grannies, 8 por 9.5 me da 76 centímetros. 76 centímetros. Pero si hago 9 por 9.5, que es lo que mide mi granny, esto me da 85.5. 85,5 centímetros. Fíjense, yo necesito 80 centímetros para el contorno que voy a realizar en la parte de abajo del top. Si hago 8 grannies voy a tener 76 centímetros y si hago 9 grannies me paso, voy a tener 85.5 centímetros del 90 total que yo necesito. Entonces, si yo hago 9 grannies para el contorno, quiere decir que me va a dejar muy poquito espacio, me va a dejar muy poquitos centímetros para yo poder realizar los ojales y el acabado final. Sí, entonces yo prefiero realizar 8 grannies que me dan 76 centímetros. Para poder llegar a los 80 centímetros me faltarían 4 centímetros. Sí, entonces estos 4 centímetros que me faltan yo los voy a completar cuando haga la parte de la espalda, ¿sí? Porque estos 4 centímetros, fíjense que es casi como la mitad de un granny. Sí, entonces para que no me vaya a quedar muy ancho en el contorno voy a realizar 8 grannies y cuando ya tenga la parte de la espalda le voy a adicionar 4 centímetros. De esta forma yo me aseguro de tener mi contorno de 80 centímetros. Sí, entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? La prueba de granny para determinar cuántos van a utilizar para el contorno del top. Bien, yo para mi contorno voy a utilizar 8 grannies. Ahora, en la capucha también vamos a utilizar, entonces, para la capucha, talla S y talla M, debe medir aproximadamente entre 85 y 90 centímetros. ¿Sí? Esta medida para la capucha ustedes la van a tomar así, desde acá hasta acá, dejando aquí un poquito largo, ¿sí? No lo vamos a hacer completamente desde hombro a hombro. Y para talla L o XL, esto puede medir entre 90 y 95 centímetros, pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Entonces, 85 entre 9.5, que es lo que mide el granny,
me da 8.94. Aquí yo lo puedo redondear y puedo decir que voy a tejer entonces 9 grannies, ¿sí? Si yo hago 9 grannies por 9.95, voy a hacer un total de 89.55, lo que está súper bien entre el rango que yo necesito. Entonces, para la capucha voy a tejer un total de 9 grannies. De 8 para el top y 9 para la capucha, yo voy a hacer un total de 17 grannies. Bien, entonces, realizamos los grannies y comenzamos ahora sí a tejer las copas. Hacemos el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Entonces, vamos tejiendo y vamos contando cadenas. Yo voy a realizar en talla de copa lo que vendría siendo una talla M, y para esta talla deberíamos tejer cadenitas hasta tener 7.5 centímetros. Entonces, sujetamos las cadenas de extremo a extremo y las medimos. Fíjense, estas cadenitas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están. Acá yo tengo los 7.5 centímetros, ¿sí? Para que tengan una referencia, como no todos utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, yo acabo de realizar 21 cadenitas. Si este top ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, esta medida de las cadenas iniciales corresponde a la medida que hay desde acá, desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Y si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, vamos a comenzar a tejer lo que va a ser nuestra vuelta base. Entonces, para hacer esta vuelta base, sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas acá en la vuelta base no me van a contar como punto ni nada, ¿sí? Entonces, para comenzar el primer punto, enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet, o sea, en la última que tejimos, la atravesamos, traemos hebra y vamos a tejer el primer punto alto. En el punto alto me quedan así 3 aros, enlazo, paso por 2, paso por 2, ¿sí? Acá, en donde hice las 2 cadenitas adicionales, vamos a atraparlas con un marcador de puntos. Lo pasamos así, porque acá ahora se va a convertir en el centro de nuestra copa, ¿sí? Seguimos tejiendo nuestra vuelta base y lo que vamos a hacer es un punto alto sobre cada cadena. Enlazamos en la cadenita siguiente, traemos hebra. Acá me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2, ¿sí? Sigo repitiendo hasta llegar acá al final y 21 puntos altos, ¿sí? Fíjense, nuestra vuelta base se ve de esta manera. Ahora sí, para comenzar la primera vuelta, comenzamos tejiendo 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas a partir de acá sí me van a contar como punto alto, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer punto alto. Giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Si abajo tenía 21 puntos altos, aquí en esta primera parte de la primera vuelta también debo de tener 21 puntos altos. Entonces enlazamos. Este primer agujerito que está acá no lo vamos a tejer porque es la base de las cadenas y las cadenas las estamos contando como punto. Comenzamos en el siguiente. Y vamos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y aquí ya me estoy acercando al centro. Tejo entonces el último puntito disponible. Este vendría siendo mi punto número 21. Y fíjense, la primera parte de la primera vuelta se ve así. Ahora, acá donde tenemos el marcador de punto, como dijimos que se va a convertir en el centro de nuestra copa, allí, fíjense, en ese agujerito que se hace cuando yo tiro de las 2 cadenas, en ese agujerito vamos a tejer el aumento. El aumento es el mismo para todas las tallas. Entonces enlazamos y allí donde teníamos esas 2 cadenitas atrapadas, vamos a tejer 5 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, entonces tomo las 2 cadenitas así y comienzo. 1, 2, 3. Cuando termine el tercer punto alto, como este viene siendo el punto central, en ese tercer punto alto volvemos y colocamos el marcador para mantener el centro identificado, ¿sí? Ya tenemos 3.
Hacemos el punto alto número 4 y número 5. Todos dentro del mismo agujerito. ¿Sí? Fíjense. Ahora vamos a tejer de este lado. Si antes del aumento tenía 21 puntos altos, después del aumento debo de tener la misma cantidad. Entonces enlazamos y fíjense, acá vamos a tejer del otro lado de la cadenita que iniciamos, ¿sí? De la cadenita inicial. Entonces, fíjense que allí como que se me van haciendo los agujeritos en los cuales debo de tejer. Comenzamos acá en el primero, atravesamos la aguja y comenzamos a tejer. Punto alto, fíjense, del otro lado de la cadenita. Fíjense, la primera vuelta se ve de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo. Entonces, para comenzar la segunda vuelta, estando acá, tejemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas cuentan como el primer punto alto. Giramos y comenzamos a tejer acá un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y 23 puntos altos acá. Si vienen contando, se dan cuenta que se les aumentó 2 puntos, ¿sí? Y así de aquí en adelante, en cada vuelta que den, se les va a ir aumentando 2 puntos de cada lado del aumento. En la primera vuelta tenía 21, en esta segunda vuelta tengo 23 puntos altos antes del aumento, ¿sí? Y para hacer el aumento retiramos el marcador. Y allí, en ese puntito donde estaba el marcador, tejemos el aumento que son 5 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3. Siempre que finalicemos el tercer punto alto, colocamos el marcador para no perder la puntada central. Completamos el aumento con el punto número 4 y número 5. ¿Sí? Finalizado el aumento, ahora tenemos que tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en este costado. Y cuando estemos llegando al final de la vuelta, fíjense, tejemos el penúltimo punto alto acá sobre el penúltimo punto disponible. Y siempre en cada vuelta, el último punto como tal, aquí están las 2 cadenitas con las que iniciamos. Como estas cadenitas las estamos contando como punto, entonces el último punto alto lo tejemos acá, en la segunda cadena. Atravesamos esa cadenita y allí tejemos el último punto alto. De esta manera se ve nuestra segunda vuelta. Y así vamos a seguir repitiendo. Para comenzar la tercera, tejemos 2 cadenitas, giramos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Siempre que lleguemos al centro, tejemos el aumento que son 5 puntos altos y regresamos tejiendo punto alto sobre cada punto alto. ¿Sí? De esta manera vamos a ir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho y de alto necesaria para cada talla. Y acá yo ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta. Fíjense, esto se ve así. Lo único que hice fue repetir una y otra vez. Si les da esta forma cóncava, no se preocupen, es normal por el tejido. Entonces, para que tengan una referencia, recordamos que yo de copa voy a hacer lo que vendría siendo una talla M. Esto mide acá, bueno, acá acabo de realizar 8 vueltas y esto mide. Aquí de ancho debería de medir entre 14.5 y 15 centímetros. Aquí tengo 14.2 y de largo debería de medir entre 15.5 aproximadamente, 16 centímetros. Entonces la estiramos acá bien y en la parte de acá esto mide 15.5 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Sí, fíjense, esto debe de quedar más o menos así. Fíjense que todavía no va a cubrir el busto, porque aquí todavía me falta por tejer un par de vueltas. Y si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de alto para cada una de las tallas. Bien. Y bien chicos, entonces una vez que ya hayamos probado nuestra copa, fíjense, antes de hacer la siguiente vuelta, vamos a determinar cuál va a ser el derecho de nuestra copa.
¿Sí? Fíjense, por lo que yo considero el derecho, esto se ve de esta manera. Fíjense cómo se ve acá el centro. Del otro lado se ve así. No se ve mal, pero a mí particularmente me gusta cómo se ve por acá. Entonces, como yo considero este como mi derecho, la siguiente vuelta que vamos a tejer tenemos que hacerla desde el derecho, ¿sí? Entonces, si yo acá comienzo, fíjense, para hacer esta vuelta, si yo acá comienzo, entonces tejo las 2 cadenitas, giro, y si comienzo acá, voy a estar por el revés. Pero yo necesito hacer esta vuelta desde el derecho. Entonces, si ustedes acá al girar quedan por su derecho, continuamos. Si no, si quedan igual que yo, tenemos que cortar esta hebra. Entonces, para cortarla, acá donde estamos, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y fíjense, estoy acá desde el derecho. Entonces, como este es mi derecho, voy a comenzar acá para de una vez tejer esta vuelta por el derecho, ¿sí? Entonces, en la parte de acá vamos a hacer lo que vendría siendo la puntada granny, ¿sí? Comenzamos acá, entonces siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado, buscamos acá el último puntito disponible, vendría siendo la segunda cadena, la atravesamos, pasamos el nudo, ajustamos, el nudito como tal se queda por el revés, ¿sí? Tejemos acá las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y aquí, fíjense, como ustedes pueden que tengan una cantidad de puntos altos par o una cantidad de puntos altos impar, para no complicarnos la vida, lo que vamos a hacer es que vamos a contar de esta manera. Fíjense, vamos a decir que la puntada central viene siendo 3, ¿sí? Y vamos a contar así. Este viene siendo 3, el punto central. El punto que sigue, contamos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Cada vez que yo digo 3 es donde vamos a hacer un abanico, ¿sí? O la puntada granny. 1, 2 y 3. Fíjense que aquí me da 3 en el puntito de al lado del que acabo de realizar, ¿sí? Entonces, como me da 3 el puntito de al lado del que acabo de tejer, la puntada granny consiste en 3 puntos altos, ¿sí? Entonces, enlazamos y como a mí me da 3 en el puntito siguiente, como aquí tengo 1, pues en el punto siguiente completo. Voy a aprovechar de ir ocultando esta hebra. Entonces aquí completo el 2, el segundo punto, y allí mismo hago el tercero, ¿sí? Si ustedes quedan en donde pasaron la cadena, donde pasaron el nudo deslizado, allí pueden hacer 3 y ahí les dio 3. O si les dio acá un punto antes, entonces lo que hacen es, las 2 cadenas cuentan como 1, hacen 1 aquí en el punto siguiente y en el punto que les da 3, completan el tercero. ¿Sí? Esto es para no tener que complicarnos contando los puntos. Luego de que hice acá lo que vendría siendo mi primera puntada granny, enlazo, aquí no voy a hacer cadenas de separación, y cuento 1, 2 y en el tercero hago la puntada granny que viene siendo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Continúo repitiendo, enlazo sin hacer cadenita de separación ni nada y vuelvo y cuento 1, 2 y en el tercero tejo 3 puntos altos. Estos 3 puntos altos los hacemos en el mismo agujerito y 3. ¿Sí? Fíjense, esto me va a ir quedando así. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al centro y aquí ya estoy llegando al centro. Hago el segundo, el tercer punto y fíjense cuando yo cuente acá 1, 2 y 3 debo estar justo en el centro. Entonces allí en el centro tejemos un bloque o la puntada granny. Cuando diga bloque son 3 puntos altos, 1,
2 y 3 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a repetir de este lado exactamente lo mismo que hicimos acá. Y aquí ya estoy llegando al final, entonces debemos finalizar de la misma forma en la que comenzamos. Enlazo y cuento 1, 2 y 3. Debo quedar aquí en el penúltimo punto. Entonces allí solo voy a tejer 2 puntos, 1 y 2. Y completo el tercer punto en el último que me queda acá disponible. Hago allí el tercer punto, ¿sí? Y fíjense, la copa ahora me queda de esta manera. Ahora vamos a tejer en la parte de acá abajo un pequeño borde. Bueno, antes de hacer ese borde, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar nuestra copa, como vamos a utilizar los grannies, vamos a medir cuántos grannies se nos van en la copa, ¿sí? Aquí yo tendría 1 y aquí yo tendría 2. Fíjense, a mí me alcanza una copa para cubrir 2 grannies, ¿sí? Si a ustedes acá les sobra, en la parte de acá les sobra, ya les voy a decir qué vamos a hacer, pero si en la parte de acá, por decir, ustedes quedan así con respecto a un granny y les hace falta en la parte de acá, entonces lo que van a hacer es que van a tejer otra vuelta igual a la que acaban de hacer acá, subiendo más o menos hasta acá, ¿sí? Contando 1, 2, 3, 4, 5 puntos grannies, o lo que vendría siendo en centímetros, desde acá hasta acá, unos 7 centímetros si son talla S y talla M, unos 9 centímetros si son talla L y unos 10.5, 11 centímetros si son talla XL. Si a ustedes lo que hace es que les sobra aquí, si les sobra acá, porque queda más grande la copa que los grannies, lo que van a hacer es que en cada granny van a comenzar acá, o sea, hacen aquí. Ahorita yo les enseño bien, pero para que tengan más o menos una idea. Hacen acá 3 cadenitas y comienzan a tejer punto granny. Aquí en los grannies sí hacemos cadena de separación. 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena y finalizan con un punto alto acá. La idea es que la copa quede del ancho de 2 grannies o de 3 grannies si es una copa mucho más grande, ¿sí? Entonces fíjense, esto va a quedar así. Cuando ya tengan la medida, van a hacer en la base de la copa, la vamos a hacer como un borde con puntos bajos, ¿sí? Vamos a hacer este bordecito simplemente para que luego la costura de los grannies sea más fácil. Entonces, estando acá, tejemos una cadenita y comenzamos a tejer los puntos bajos, ¿sí? Fíjense que voy es como que atravesar el punto, no voy a tomar el punto así completo, sino como que lo voy a atravesar por la mitad. Hago punto bajo y continúo tejiendo. Como que un punto bajo en cada agujerito que se me va presentando. Fíjense que aquí, por ejemplo, está el punto alto. No lo tomo así completo, sino que lo atravieso por la mitad. Esta colita y las colitas que me encuentre por allí las vamos a ir atrapando a medida que vamos tejiendo. Y aquí ya estoy llegando al otro extremo. Entonces, fíjense, esto se ve de esta manera. Aquí ya podemos cortar esta hebra. Entonces, para cortarla, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos y esto lo ajustamos. ¿Sí? Fíjense, ya tenemos nuestra copa lista. Ahora vamos a ponerle en la parte de acá de una vez los grannies. Me alcanza para los 2 grannies, ¿sí? Entonces, para hacer acá la unión de los grannies, vamos a tomar una hebra, preferiblemente del mismo color. Cortamos. Esto es un pedacito, fíjense. Entonces, enhebramos la agujita lanera. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una costura invisible. Entonces, aquí vamos a tomar, fíjense que en la parte de acá del granny se nos hacen aquí arriba como unas cadenitas, ¿sí?
tomamos acá, fíjense, aquí está la separación del granny, atravesamos la aguja en el primer punto, fíjense, en el primer puntito allí, y la sacamos, o sea, atravesamos la cadenita y la sacamos por el centro de la cadenita siguiente, ¿sí? Atravesamos la hebra, aquí dejamos un pedacito así largo, buscamos el otro granny y pasamos por los mismos puntos. Acá en el primer punto, así en la mitad, y la sacamos por la cadenita central del siguiente punto, ¿sí? Fíjense. Y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a tejer. Siempre que pasamos para acá, ahora pasamos para acá. Fíjense. Esto va a estar así, ¿sí? Entonces aquí volvemos y metemos la aguja por donde salió la hebra anterior. Metemos allí la aguja. Y la sacamos en el centro de la cadenita siguiente, fíjense. Pasamos la aguja. Ahora de este lado pasamos para este. Buscamos acá en donde salió la hebra anterior. Allí metemos la aguja. La sacamos en el centro de la cadenita siguiente. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a repetir. Pasamos al otro lado. Metemos la aguja en el sitio, en el agujerito donde salió la hebra anterior. Y la sacamos en el centro de la cadenita siguiente, fíjense. Y repetimos de acá a acá y de acá a acá. Entonces salimos aquí, pasamos acá, metemos la aguja en donde salió la hebra anterior y la sacamos en el centro de la cadenita siguiente, ¿sí? Aquí ustedes no tienen que hacer mucho esfuerzo al hacer el movimiento. La aguja solita pasa al agujerito, ¿sí? Entonces hacemos así unas cuantas puntadas. No lo dejamos pasar todo para que no nos queden puntitos sin cerrar. Hacemos unas 4 o 5 puntadas y tiramos de las hebras. Fíjense. Vamos tirando y así me va quedando la unión de los grannies. ¿Sí? Seguimos repitiendo. Estoy acá. Paso para acá donde salió la hebra anterior. La saco en la cadenita siguiente. Y sigo repitiendo. Y fíjense, así me queda la unión de los grannies. Entonces, esta hebra puedo aprovechar de ocultarla en la parte de atrás. Ocultamos en algunos puntos. La podemos cortar. Ocultamos de una vez esta hebra que fue con la que iniciamos. Cuando hayamos pasado por puntos suficientes, cortamos. Y fíjense, nuestros grannies quedan acá unidos, ¿sí? Entonces, aquí les voy a explicar si a ustedes les hace falta por llegar acá, ¿sí? Antes de hacer esta última vuelta, por supuesto, si les hace falta acá por cubrir por lo menos una vuelta, entonces aquí en la parte superior vamos a hacerle una vuelta con este color. Hacemos el nudo deslizado y comenzamos acá, ¿sí? Pasamos el nudo, ajustamos y siempre que vayamos a hacer esta vuelta adicional sobre el granny lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tejemos 2 cadenitas que cuentan como el punto alto, la cadena de separación, y pasamos acá a tejer el punto granny o los 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Aquí en esta vuelta no vamos a hacer cadena de separación, pasamos al agujerito siguiente y tejemos igual como hicimos en el borde de la copa, 3 puntos altos. Fíjense que la hebra voy a aprovechar de irla ocultando.
3 puntos altos, seguimos repitiendo, pasamos al agujerito siguiente, tejemos 3 puntos altos y 3 puntos altos, ¿sí? Fíjense, esto se va a ir viendo así. Ahora, aquí en donde está la unión de los dos grannies, en este agujerito, o sea en esta esquina, vamos a tejer aquí sin cadena de separación ni nada, tejemos solo un punto. Y en la cadenita siguiente, o sea en el agujerito siguiente, en el espacio de las cadenas, tejemos un solo punto del otro granny. ¿Sí? Fíjense, de esta manera me va a quedar. Ahora, seguimos repitiendo acá en cada agujerito 3 puntos altos y finalizamos acá. Fíjense, tenemos los 3 puntos altos para llegar a esta esquina. Ahí sí hacemos la cadenita y en esta esquina tejemos solo un punto alto. Sí, fíjense, esta vuelta adicional se va a ver así. Esto es como para mantener esto lo más prolijo posible para poder hacer la costura con la copa. Sí, fíjense, me va a quedar de esta manera. Entonces, acá como ya estoy lista, puedo cortar esta hebra, pero para cortarla hacemos una cadenita. Vamos a sacar bastante larga porque de una vez con esta hebra vamos a hacer la costura. Cortamos, aquí ajustamos, de una vez enhebramos la agujita lanera, es que vamos a hacer la costura acá, ¿sí? Así, dos desde el derecho, por eso es que necesitábamos tejer esta vuelta desde el derecho y necesitábamos hacerle la vuelta acá para poder hacer la costura de la misma forma en la que hicimos acá, ¿sí? Entonces, nos posicionamos, estamos acá, pasamos de acá para acá, buscamos entonces aquí el último puntito, pasamos la aguja, sacamos por el centro de la cadena del puntito siguiente y comenzamos a hacer la unión de los grannies en la copa. Y bien chicos, una vez que hayamos cosido nuestros grannies, fíjense, esto se ve de esta manera. Fíjense la costura cómo queda. Por estos bordecitos, si queda acá como hundido, no se preocupen que cuando hagamos la vuelta final, eso se va a disimular. ¿Sí? Fíjense. Entonces, ahora sí ya podemos hacer la otra copa exactamente igual, con la misma cantidad de vueltas. Unimos los grannies a la otra copa. Y cuando tengamos las dos copas listas, fíjense, esto se ve de esta manera, ¿sí? Aquí en el pecho es donde vamos a hacer la unión y ahora vamos a comenzar a hacer lo que va a ser la espalda, ¿sí? Ya tenemos las dos copas acá, entonces para completar la medida que tomamos en el comienzo, como les enseñé, yo necesito un total de 8 grannies, ¿sí? Aquí ya ocupé 4 para el pecho, entonces para la espalda voy a unir 4 más. Cuando tenga la unión de los 4 grannies, fíjense, se ven de esta manera. Aquí ya les hice la vuelta adicional, como hicimos acá en la copa, la última vuelta. Ahora sí, para comenzar a tejer la espalda, entonces nos posicionamos desde el derecho también en esta esquinita. Esta última vuelta también la hicimos desde el derecho, ¿sí? Ahora acá nos posicionamos en esta esquina. Entonces, tomamos el color, como mi color principal es este rosa, hacemos el nudo deslizado y buscamos acá. Sobre la segunda cadenita, atravesamos la aguja, pasamos el nudo, que el nudito como tal quede en el revés. Y acá tejemos 2 cadenas que cuentan como el primer punto alto. Y aquí, si ustedes quieren hacer la espalda manteniendo la puntada granny, siguen repitiendo. Yo la espalda la quiero cubrir en su totalidad, entonces voy a tejer puntos altos. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a tejer un punto alto sobre cada punto que tenemos aquí disponible. Fíjense, simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto, ¿sí? Esto va a ir quedando así. Seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar acá al otro costado. Y bien chicos, entonces la espalda la vamos a repetir. Fíjense, aquí tenemos la copa,
la posicionamos. Fíjense, esto va a quedar de esta manera. Y en la parte de acá, para hacer la espalda, nos interesa medir hasta dónde vamos a tejer acá, ¿sí? Entonces, fíjense, nos posicionamos más o menos acá, que nos quede espacio acá en el brazo. Entonces yo diría que aquí está bien. Voy a colocar un marcador. Y aquí ya llegué al final. Fíjense, esto se ve de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a repetir una y otra vuelta exactamente igual, tejiendo puntos altos. Y una vez que hayamos adelantado lo suficiente, esto se ve de esta manera, fíjense. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 9 vueltas. Y fíjense, al yo colocarlo así, ya llegué a la medida que yo necesito acá. ¿Sí? Entonces, ustedes se recuerdan que cuando comenzamos el video yo les dije que a mí me hacían falta 4 centímetros. ¿Sí? Esos 4 centímetros los vamos a agregar en la parte de acá. Vamos a agregar 2 centímetros acá y 2 centímetros acá. Entonces, para hacer ese borde en la parte de acá, aquí ya podemos cortar la hebra. Entonces, para realizar estas vueltecitas que nos hacen falta, necesitamos que la última vuelta sea por el derecho, ¿sí? Porque las costuras, para que quede así de prolija, se necesita que ambas piezas estén por lo menos en la última vuelta desde el derecho. Bien, entonces para cumplir esto, comenzamos acá desde el revés, porque hacemos esta vuelta por el revés y la siguiente nos queda por el derecho. Entonces yo comienzo acá en esta esquina desde el revés. Yo la voy a hacer en color verde. Hacemos nudo deslizado. Comenzamos en esta esquina, pasamos la aguja, como estamos desde el revés, que el nudito como tal nos quede desde el revés. ¿Sí? Entonces pasamos acá, tejemos acá 2 cadenitas que nos cuentan como el punto alto, una cadenita adicional que va a ser la cadena de separación, porque aquí sí voy a mantener la puntada granny como tal, así como viene. Entonces enlazamos. Tejemos en este agujerito 3 puntos altos, cadena de separación, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena, acá en la esquina, 3 puntos altos y 3. ¿Sí? Fíjense, esto va a ser así. Aquí mantenemos la puntada granny porque cuando lo unamos a este granny, ahí tenemos esa puntada, ¿sí? Aquí sí hacíamos la cadenita de separación. Ahora bien, acá en la parte del otro color no hacíamos esa cadena de separación. Entonces, comenzamos acá, hacemos la última cadenita y el último trío o el último bloque lo hacemos acá, finalizando este granny, ¿sí? Esto se ve así. Ahora, a partir de este color, aquí si ustedes quieren cambian el color, yo lo voy a hacer todo en verde. Tenemos que tratar de hacer 1, 2, 3, 4 y 5 bloques. Entonces, a partir de acá, no vamos a hacer cadena de separación, enlazamos y aquí más o menos calculamos 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, fíjense como que se ven los espacios de los agujeritos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esos 5 hacemos los bloques. Entonces acá sin cadena de separación hacemos 1. Fíjense. Ahora bien, finalizamos de la misma forma en la que comenzamos. Entonces finalizo igual. Cadena de separación y un solo punto alto acá. ¿Sí? Esto se ve así. Ya llevo una vuelta. Completo la segunda. Entonces acá tejo 2 cadenas que cuentan como un punto alto, giramos. Entonces acá como tengo un agujerito, completo el bloque tejiendo allí dentro de ese agujerito 2 puntos altos. Aquí sigo sin tejer cadena de separación, paso al siguiente, hago un bloque. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 bloques, fíjense en el color rosita. Y paso acá a la puntada granny, aquí sí hacemos la cadenita de separación. Bien, y finalizo acá tejiendo entonces en el agujerito, hago 2 puntos altos
Y acá al comienzo, como había hecho 3 cadenas, sobre la segunda cadenita hago el último punto alto, ¿sí? Y fíjense, esto se ve así. Cuando lo vaya a unir a la copa, esto va a quedar acá, así. Bien, entonces aquí ya podemos cortar la hebra. Para cortarla hacemos una cadenita. Aquí la podemos sacar un poquito larga para de una vez tener la hebra lo suficientemente larga para hacer la costura. Ahora repetimos exactamente lo mismo del otro lado para poder completar los 4 centímetros. Y bien chicos, fíjense, aquí ya tengo ambos lados listos. Ya tengo los 4 centímetros que yo necesitaba. Para finalizar la espalda tenemos que dejar acá una separación. Los que somos talla S y talla M vamos a dejar 4 centímetros. Talla L puede dejar 5, 5.5 y la talla XL puede dejar unos 6, 6.5 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a medir acá. Bueno, si mantenemos la continuidad, fíjense, aquí corté esta hebra, significa que yo hacía dos cadenas, giro. Y ahora comienzo acá, esta vuelta desde el revés. Entonces yo voy a dejar 4 centímetros desde acá hasta acá. Quiere decir 4 centímetros, voy a dejar 1, 2, 3, 4. Aquí en el cuarto punto, ¿sí? Aquí tengo mis 4 centímetros, es donde voy a pasar la hebra. Paso hacia acá. Esto lo hice para mantener la continuidad, ¿sí? El nudito como tal, como estoy desde el revés, que me quede en el revés. Y a partir de la siguiente vuelta vamos a comenzar a hacer las disminuciones en la espalda, ¿sí? Lo que pasa es que estas disminuciones, para que no sean demasiado drásticas, porque yo quiero darle buena cobertura a la espalda, las vamos a hacer intercaladas. O sea, que una vuelta sin disminución y una vuelta con disminución. Entonces, esta primera vuelta la vamos a hacer sin disminución. Tejemos acá las 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos acá hasta llegar acá. Pero acá vamos a dejar la misma separación. Entonces, a partir de la siguiente vuelta vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Para hacer las disminuciones, entonces tejemos 2 cadenitas, giramos. Y para hacer la disminución de este costado, entonces enlazamos. Este agujerito no lo tejemos porque por supuesto es la base de las cadenas. Comenzamos en el puntito siguiente. Allí traemos hebra como si fuéramos a hacer el punto alto sin cerrar. Enlazamos y atravesamos 2 aros. Enlazamos nuevamente y en el siguiente punto traemos hebra. Ahora me quedan 4 aros. Enlazo, paso por 2 y ahora sí, completo la disminución atravesando los 3 aros. Sí, ya hice la disminución de este costado. Continúo tejiendo puntos altos de manera normal y aquí ya estoy llegando al otro extremo. Fíjense, entonces para mantener acá al final, igual que como comenzamos, fíjense, teníamos entonces las 2 cadenitas que contaban como un punto alto y la disminución. ¿Sí? Finalizamos entonces acá igual, con la disminución y un punto alto solo. Entonces tomamos estos 2 puntos para hacer la disminución y el último punto que va solo lo tejemos sobre la segunda cadenita. Entonces enlazamos, en este puntico traemos hebra como si fuéramos a hacer el punto alto, atravesamos 2 aros, enlazamos nuevamente en el punto siguiente, como si fuéramos a hacer un punto alto. Entonces de los 4 puntos que tengo acá, de las 4 hebras, enlazo, atravieso 2 y completo la disminución enlazando y atravesando los 3. ¿Sí? Ya tengo la disminución de este lado, ahora enlazo y tejo el último punto alto acá sobre la segunda cadenita. ¿Sí? De esta manera tengo una disminución de este lado y una disminución de este lado. Ahora, como dijimos hace un momento, vamos a hacer las disminuciones intercaladas. Entonces, en la siguiente vuelta no me corresponde hacer disminución, tejemos 2 cadenitas, giramos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto de forma normal hasta llegar al final, ¿sí? Y eso es lo que vamos a repetir de ahora en adelante. Vamos a tejer una vuelta normal y una vuelta con disminución, una vuelta normal y una vuelta con disminución. Así vamos a seguir repitiendo hasta que lleguemos
a unos 4 o 5 centímetros antes del largo necesario. Y bien chicos, entonces fíjense lo que hice. Yo realicé un total de 17 vueltas acá con disminuciones intercaladas. Y esto, para que tengan una referencia, me da un largo desde acá hasta acá. Fíjense, esto me da un largo de 32 centímetros, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esto listo, fíjense, con la vuelta de disminución, vamos a hacer esta parte, que es la que va a llegar hasta el hombro, ¿sí? Aquí yo hice 1, 2, 3, 4 vueltas. Miden desde acá hasta acá 5 centímetros, ¿sí? Eso quiere decir que yo tengo un total desde hombro hasta acá de 37 centímetros. Bien, entonces, aquí cuando yo finalicé la última vuelta, comencé a tejer esto de una vez. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Aquí ustedes lo pueden hacer de 7 o de 9 puntos. Tiene que ser una cantidad impar, ¿sí? Porque esta va a conectar con la parte de la copa. Entonces, para que tengan una referencia, aquí tiene un ancho de casi los 4 centímetros, ¿sí? Lo que me parece que está súper bien. Recuerden que esto tiene que ser con una cantidad de puntos impar. Entonces, hacemos como siempre el nudo deslizado, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comienzo desde acá para mantener la continuidad, ¿sí? Si esta vuelta yo la comencé a tejer hacia acá y después fui así, aquí la primera vuelta va así, entonces mantengo la continuidad y comienzo desde acá. Si yo comienzo desde acá, desde esta esquina, pierdo la continuidad del tejido. Bien, entonces paso el nudo, ajusto, dejo el nudito por detrás porque fíjense, este es el derecho. Entonces, tejo 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y comienzo a tejer los puntos hasta completar 7. Y aquí estoy finalizando la cuarta vuelta, ¿sí? Fíjense. Entonces, ya puedo cortar esta hebra porque ya finalizamos acá la espalda. Entonces hacemos una cadenita. Sacamos un poquito larga para de una vez con esta hebra hacer la costura. Y fíjense, la parte de la espalda queda así, ¿sí? Ahora vamos a tejer en las copas. Bueno, esto acá ya lo puedo retirar. Vamos a tejer desde acá la tira. Fíjense, esto va a salir acá. Alineamos bien. Ahora vamos a tejer una tira con el mismo ancho que salga desde acá y se una a acá, ¿sí? Para nosotros poder hacer la costura acá, que este vendría siendo el hombro. Bien, entonces tomamos nuestra copa, comenzamos como siempre con el nudo deslizado y contamos. Acá tengo los 3 puntos centrales, quiere decir que uso 4, 5 y acá voy a utilizar 6 y 7 puntos. Sí, por eso teníamos que hacer puntos impares para que coincida acá con el centro de la copa. Entonces, paso el nudo, ajusto, tejo 2 cadenitas y tengo que completar 7 puntos. El punto central debe ser mi punto número 4. Y fíjense, aquí ya finalicé la copa. Entonces, esto va a ir así. Acá tiene que quedar bien alineadito. Hacemos la otra. Aquí tenemos entonces las 2 copas. Solo para que tengan una referencia, yo acabo de realizar acá un total de 9 vueltas, ¿sí? Entonces, hacemos las costuras acá, lo posicionamos. Esto, por supuesto, va a ir hacia acá. El derecho queda hacia afuera. Y acá el derecho queda hacia mí. Entonces, vamos a hacer las costuras acá. Las costuras acá a los lados, exactamente la misma costura que hemos venido haciendo. Y bien chicos, entonces una vez que finalicemos las costuras, fíjense, nuestro top ya está prácticamente listo. Sí, nos faltan hacer los ojales, pero eso los vamos a hacer al final cuando hagamos el acabado por todo el top. Entonces, fíjense, ya tenemos las costuras listas. Entonces, antes de hacer la capucha, vamos a determinar acá el centro.
Bien, entonces colocamos un marcador aquí en el centro y vamos a realizar la capucha. Entonces, para la capucha, como sacamos el cálculo al comienzo del video, yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 grannies, ¿sí? Y luego comencé a tejer de acá hacia arriba exactamente igual como comenzamos acá en la espalda, ¿sí? Fíjense esta parte de acá. Entonces, fíjense, tengo ya acá el largo. Entonces, de ancho yo acabo de realizar un total de 23 vueltas. Y esto mide, para la capucha de ancho, esto mide acá 31 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien para una medida de una cabeza para una adulta. Entonces, si ustedes quieren hacer esta medida completamente personalizada, entonces este ancho es la medida de la circunferencia de la cabeza entre 2. Esta parte pues no se las expliqué porque es súper sencillo, simplemente tejer recto. ¿Sí? Cuando terminen, la hebra la dejan bastante larga para poder hacer la costura. Entonces, para armarla lo que vamos a hacer es, esto va a ir así, lo doblamos acá, por supuesto acá determinamos el centro. Vamos a hacer la costura en la parte de acá. Fíjense, esto lo que hice fue acá, lo doblé. Hacemos la costura acá y luego esta parte de abajo es la que vamos a unir al top, ¿sí? Porque cuando hagamos la costura aquí, esto se va a abrir y aquí ya nos va a quedar nuestra capucha. Y aquí, como finalizamos con punto alto, hacemos la costura que hemos venido haciendo. Fíjense, desde acá vamos cosiendo todo hasta llegar acá al centro, ¿sí? Esto nos va a quedar así con la costura que hemos venido haciendo. Y bien, chicos, una vez que finalicemos la costura, fíjense cómo queda. Entonces esto va a ir así. Aquí ya tenemos nuestra capucha lista. Vamos a unirla al top y esto va a ir acá. Entonces, por supuesto, el centro de la capucha está acá en la costura. Eso va a coincidir con el centro de la espalda del top. Y vamos a comenzar a coser todo esto hasta acá. ¿Sí? Fíjense, me va a tomar parte de la copa. Entonces, aquí lo podemos posicionar bien sea con marcadores o con alfileres. Y aquí lo que voy a ir haciendo es coserlo de forma normal, pero voy a posicionar primero. Y bien, una vez que tengamos todo posicionado, y bien, chicos, entonces esta costura la podemos hacer con la aguja normal como la hemos venido haciendo, pero yo pues para hacerla un poquito más rápida voy a hacerla con el crochet, ¿sí? Entonces hacemos nudo deslizado y comenzamos acá. Pasamos en el granny, en la esquina, esta es la esquina del granny, y atravesamos acá en el puntito que nos corresponde. Pasamos el nudo, ajustamos, recuerden que todo esto lo estamos haciendo desde el revés. Tejemos una cadenita y vamos a comenzar a tejer vamos a hacer esta costura con punto bajo. ¿Sí? Entonces, para hacerla lo que hacemos es, tomamos un punto de acá, un punto de acá, ¿sí? Lo atravesamos así completo y tejemos punto bajo. Vamos pasando punto por punto, punto bajo. Y fíjense, aquí ya estoy en la parte donde los dos lados no tienen puntos definidos. Entonces allí continuamos atravesando los puntitos, fíjense los agujeritos. Me aseguro de atravesar en ambos lados para que luego no me vayan a quedar agujeritos por allí. ¿Sí? Entonces de esta forma queda la unión, fíjense. Así va a ir quedando. Seguimos repitiendo hasta llegar al otro extremo y aquí ya estoy llegando al final. Hago la última puntada y para cortar esta hebra entonces hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, esto lo ajustamos y fíjense la costura queda así.
Ahora vamos a hacer lo que van a ser nuestros ojales, que en realidad no van a ser ojales. En realidad no van a ser ojales como tal, sino que vamos a seguir la misma puntada. Entonces, aquí ustedes determinan qué tanto escote quieren dejar. Entonces, esta primera vuelta que vamos a hacer, la vamos a hacer desde el revés. Comenzamos, no sé, puede ser, comencemos acá. Vamos a comenzar desde el revés. Pasamos el nudo como tal, porque aquí como comenzamos desde el revés, el nudito nos tiene que quedar acá hacia enfrente. Tejemos 2 cadenitas que cuentan como el punto alto, cadena de separación y tejemos la misma puntada, ¿sí? O sea que hacemos acá 3 puntos altos. Aquí sí hacemos cadena de separación, 3 puntos altos. Seguimos la misma puntada hasta llegar acá. Creo que lo voy a dejar hasta acá, fíjense. Entonces de la copa tomé 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Aquí ya puedo cortar esta hebra. En estos agujeritos es donde vamos a pasar la tira con la que lo vamos a sujetar. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo en la otra copa. Y finalizamos acá en esta esquina con únicamente un punto alto, ¿sí? Aquí hacíamos solo 3 cadenitas. Ahora ya podemos comenzar a tejer el acabado final. Entonces, para hacer el acabado tejemos una cadenita, giramos y aquí sobre este punto alto vamos a tejer un punto bajo, 2 cadenas y completamos acá dentro del agujerito 2 puntos altos, 1 y 2. Así vamos a hacer como unos pequeños abanicos. Pasamos al agujerito siguiente y tejemos dentro del agujerito punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y esto es lo que vamos a repetir. En el agujerito siguiente tejemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Seguimos repitiendo, punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, así nos va a ir quedando. Luego cuando tengamos que trenzar el top, lo hacemos en estos agujeritos. ¿Sí? Ahora, seguimos repitiendo por todo el borde, fíjense, por todo el borde, pasamos por acá por la copa, por todo el borde, por la capucha, damos la vuelta, pasamos por el otro lado, luego comenzamos a repetir lo mismo por toda la parte inferior del top hasta que lleguemos acá nuevamente. Acá cerramos con un punto deslizado, cortamos y ocultamos la hebra. Sí, y luego este mismo borde de abanicos lo hacemos en la parte de acá. ¿Sí? Aquí, fíjense que no van a tener un punto específico sobre el cual hacer el abanico, pero simplemente hacen, por decir acá, punto bajo, 2 cadenas, 2 puntos altos y cuentan 1, 2 y en el tercer agujerito comienzan y repiten. Bien, seguimos repitiendo. Y bien chicos, una vez que tengamos los bordes listos, lo que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a amarrar este top acá en el pecho. Entonces, para hacer esta tira, vamos a sacar unos 10-12 metros de este color. Una vez que ya hayamos sacado toda la cantidad, entonces doblamos acá, nos regresamos para poder hacer la cadenita de 3 hebras. Entonces nos regresamos, pasamos todo lo que acabamos de sacar y cuando lleguemos acá a la primera hebra, volvemos y doblamos acá, pasamos hasta el final y así seguimos repitiendo, ¿sí? Si la quieren hacer más gruesa, pues vuelven y la pasan nuevamente. Entonces con estas hebras hacemos el nudo deslizado. Aquí me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 5 milímetros. Y comenzamos a hacer unas cadenas con las 3 hebras. A mí me gusta hacerla bastante larga, yo las voy a hacer de unos 130 a 150 centímetros. Ahora solo nos queda trenzarla en el top y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!